Salimos a la calle y le preguntamos a las mujeres hace cuánto tiempo no se hacen un chequeo de cáncer de mama. No, este último año no. ¿Ya todavía? Todavía. Bueno, en este año no. Sí, la verdad estoy en ese plan. Sí, lamentablemente no me he podido realizar ningún chequeo. No, la verdad que no. No, nunca me he hecho. Ah, ¿nunca te lo has hecho? Nunca me he hecho. Entrevistamos a 100 mujeres y solo 10 de ellas se habían realizado un examen preventivo al cáncer de mama. Mi nombre es Ana Cecilia y yo pasé por un cáncer de mama. Mi historia tuvo un final feliz, pero muchas no pueden contar con la misma fortuna. ¿Y cuál ha sido la razón? Bueno, en realidad no he tenido mucho tiempo y tampoco conozco mucho sobre el tema, pero debería hacérmelo. No lo he visto porque como me siento bien de salud, no lo he visto prudente hacerlo todavía por el momento. Por factor tiempo, básicamente, ¿no? Por el temor y también por lo que sería la falta de tiempo. Bueno, considero que todavía soy muy joven, pero creo que ese es un tabú, ¿no? Debería hacerlo, debería hacerlo. Además del testimonio de miles de mujeres, entre ellos el mío, ¿cuántas razones más necesitas para hacerte un chequeo preventivo de cáncer de mama? Muchas gracias entonces a el equipo de producción que ha hecho esta encuesta en vivo. Esta es una encuesta real. Salimos a las calles literalmente a preguntarle a las personas sobre si conocían el chequeo de cáncer de mama, si lo habían realizado y bueno, este es un poco el resultado, ¿no? Todavía nos falta mucha más conciencia. Ok, bienvenido doctor Dunstan. Quiero presentar ahora a nuestro médico quien va a representarnos y va a dar esta interesante charla. Doctor, sin más que decir, por favor, adelante con su presentación. Buenas tardes, gracias. Un segundito. ¿Cuál es el? ¿Listo? ¿Listo? Ok, ¿se puede ver? Sí, doctor. Y si gusta puede ponerlo en modo presentación para que se vea todavía más. Perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí se Ok. ve muy bien. Ok. Bueno, gracias por la invitación otra vez. Vamos a hablar algunos aspectos relacionados con el cáncer de mama. Vamos a hablar sobre factores de riesgo y la importancia de un diagnóstico temprano. La idea es de que tengamos una idea cabal, sin hacer una exposición demasiado tediosa ni científica, sino algo que más bien nos sirva para tomar algunas decisiones. Un factor de riesgo es algo, un fenómeno, una situación que expone a una persona a alguna enfermedad en particular, en este caso el cáncer de mama. Y en el cáncer de mama tenemos algunos factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo del cáncer de mama y que no podemos cambiar. Por ejemplo, dentro de estos están el género o sexo. Si bien es cierto, el ser mujer tiene más riesgo de desarrollar cáncer de mama, también es cierto que algunos hombres pueden desarrollar cáncer de mama. Porcentualmente es muchísimo menor, pero existe el cáncer de mama en varones. También la edad, conforme avanzamos en edad, es más probable que una persona desarrolle en general muchas neoplasias, dentro de ellas cáncer de mama. Mi historia familiar o mi historia personal, si es que mi paciente tiene 2 o más familiares directos, por ejemplo, con cáncer de mama o con cáncer de ovario, podría tener más riesgo de desarrollar cáncer de mama. La raza, está escrito de que las mujeres de raza blanca tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama, mientras que las mujeres de raza negra o con ascendencia de raza negra pueden desarrollar cánceres de mama más agresivos o ser diagnosticadas en estadios más avanzados. Existen otros antecedentes ya un poco más complejos, ¿no? Como tener tejido mamario denso, tener algunas lesiones previas en la mama, y ahí es importante, ¿no? Muchas veces vienen las pacientes y nos dicen,
me hicieron una biopsia o me sacaron un tumorcito de la mama y fue benigno. Ok, pero ¿qué tipo de lesión fue? Porque hay, dentro de las benignas hay algunas que tienen más riesgo que otras. Entonces, mi conducta puede cambiar de acuerdo a qué tipo de lesión tuvo la paciente. Igual hay algunos antecedentes gineco-obstétricos que resultan interesantes, ¿no? Si es que mi paciente, por ejemplo, tuvo una primera menstruación a una edad muy temprana, tiene un poco más de riesgo de desarrollar cáncer de mama. Todos estos factores no, son situaciones que no podemos cambiar, no puedo cambiar el hecho de que nació hombre o nació mujer, o que cada año cumple más edad, o que si la familia ha tenido antecedentes de cáncer de mama. Esas son cosas que no podemos cambiar, pero que son consideradas como factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Hay otros factores de riesgo, en cambio, que sí podemos modificar porque están relacionados a nuestro estilo de vida. Por ejemplo, el abuso del alcohol, el sobrepeso o la obesidad, la poca actividad física, el dar o no dar de lactar, el tener o no tener hijos, el método que se utiliza para controlar la natalidad, si es que este es un método que utiliza hormonas, si es que mi paciente utiliza hormonas luego de la menopausia, si es que mi paciente tiene implantes en los senos. Es cierto que no todos estos factores son necesariamente factores de riesgo mayor, sin embargo son importantes a tener en cuenta en la probabilidad de que una paciente pudiese desarrollar cáncer en la mama. Existen otros factores de riesgo que queremos compartir con ustedes porque son factores de riesgo que en realidad no están bien definidos. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Sabemos que las pacientes que consumen una buena cantidad de frutas y verduras probablemente tengan algún beneficio en cuanto a la protección, no solamente en cáncer de mama, sino a muchas otras neoplasias. Pero no podemos establecer si algún tipo de dieta en particular podría favorecer el desarrollo de cáncer de mama. Lo que sí sabemos es que las personas que consumen más alimentos grasos tienen más probabilidades de tener cáncer de mama más agresivo. Los químicos ambientales son otro factor de riesgo, ¿no? No sabemos, otro factor de riesgo que se investiga, ¿no? No sabemos si el uso de cosméticos o el uso de factores ambientales tóxicos, como por ejemplo el humo o cosas por el estilo, pudiesen incrementar el riesgo de cáncer de mama. Ojo, que son cosas que sí se han investigado. Lo que pasa es que hay estudios que resultan contradictorios. Algunos dicen que aumenta el riesgo, otros dicen que no aumenta tanto el riesgo. En definitiva, como no hay un estudio concluyente o no existen estudios que avalen uno u otro, pues se considera un factor no bien definido. Lo mismo ocurre con el tabaco. Es cierto de que el tabaco se relaciona con muchos tipos de cáncer, sin embargo no podemos establecer una causa-efecto definitiva que relacione tabaco con cáncer de mama. Pero nuevamente, el humo de segunda mano resulta un factor de riesgo en algunos grupos de personas que desarrollan cáncer en la mama. Y el último factor es el turno de trabajo nocturno. Existe una publicación que refiere de que las personas que tienen turnos de trabajo en la noche tendrían más riesgo de desarrollar cáncer en la mama. Aunque todavía está en estudio si es que esto es válido para todas las poblaciones, es correcto que este factor debe de ser considerado en algún punto en la evaluación de las pacientes. Finalmente, hay una serie de factores que son desmentidos porque los estudios han demostrado de que no se asocian con cáncer de mama. Por ejemplo, el uso de desodorantes, ¿no? Algunas personas piensan de que el desodorante le puede causar cáncer de mama y por eso cuando van a hacerse la mamografía les dicen no te pongas desodorante. Y en realidad el motivo es que las partículas del desodorante pueden impregnar la imagen de la mamografía y dar una imagen falsa, pero no es porque el desodorante vaya a causar cáncer de mama.
Tampoco el uso de sostén ajustado. El sostén ajustado no tiene nada que ver con el desarrollo de cáncer de mama, ni tampoco el aborto provocado. Cuando se le pregunta a la paciente por sus antecedentes ginecobstétricos, es decir, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tuvo su primer regla a tal edad o su última regla a tal edad, o si tuvo pérdidas, es para establecer otros criterios, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las pacientes que tienen algún embarazo o comparadas con las que no han tenido ningún embarazo, tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer en la mama. El diagnóstico temprano se refiere a identificar la enfermedad antes de que la persona cause síntomas. Perdón, antes de que la enfermedad cause síntomas, antes de que la paciente tenga algún signo o algún síntoma. Y en este sentido, es importante lo que le llamamos tamizaje o chequeo, es decir, evaluar a una paciente con una mamografía antes de que tenga un bulto, antes de que sienta una molestia, resulta importante porque nos va a permitir diagnosticar temprano la enfermedad sin que esto sea sinónimo de alguna molestia clínica evidente. Hace un momento veía que en el chat hacían alguna pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar el cáncer de mama? En realidad no hay una forma de evitar el cáncer de mama, no hay una vacuna contra el cáncer de mama. Lo que podemos hacer es hacer pruebas periódicas para diagnosticar temprano, identificando personas que estén en riesgo probable con los factores de riesgo que antes mencionábamos, ¿no es cierto? Si mi paciente tiene 50 años, es mujer y tiene hijos, por ejemplo, puedo proponer hacerse una mamografía cada año o cada 2 años como un programa de tamizaje. Pero si mi paciente viene y me dice, he tenido mi mamá, mi tía, mi abuela con cáncer de mama, quizás sea conveniente a esa paciente empezar antes o hacer las mamografías en tiempos más cortos, porque esa paciente tiene más riesgo. Entonces, la idea es que en mama, como en muchas otras neoplasias, probablemente en la mayoría, no existe una forma de evitar el cáncer. Algunas pacientes dicen, doctor, ¿por qué me ha dado cáncer si me hago mi mamografía todos los años? Porque la mamografía no va a evitar que te dé cáncer. Lo que va a hacer es que diagnostique más temprano la enfermedad para poderte dar tratamiento de forma oportuna. Recordar algunos signos y síntomas, ¿no? Cambios en la piel, una masa palpable, secreción a través del pezón, cambios en la axila. Son algunas de las molestias que muchas veces tienen las pacientes cuando vienen a la consulta, pero recordar de que esto no debe ser considerado como una mamografía de tamizaje o de chequeo, sino es una mamografía porque la paciente ya tiene alguna molestia. ¿Por qué hacer un diagnóstico temprano? Pues la pregunta siempre es importante. Primero porque el hacer diagnóstico temprano impacta en la sobrevida, tanto para el paciente como para nosotros los oncólogos. Uno de los criterios más importantes es sobrevida. O sea, ¿cuántos pacientes van a curarse de la enfermedad? Otro motivo es porque el tratamiento probablemente sea menos complejo. Probablemente requiera utilizar menos recursos para tratar a una paciente con un cáncer temprano. El otro concepto es calidad de vida, porque calidad de vida tiene que ver no solamente con el hecho de que yo cure a una paciente o salve a una paciente, sino qué tipo de vida va a tener esa paciente luego de superar la enfermedad. Y como cuarto criterio, el tema de costos, que aunque no pareciera, también resulta importante. En cuanto a sobrevida, por ejemplo, en esta gráfica ven los estadios clínicos 1, que son las lesiones que tienen menos de 2 centímetros, es decir, las que no se palpan, sino que se encuentran por una mamografía, tienen una sobrevida mucho más alta que las pacientes que vienen con un cáncer avanzado, un 3B o un 3C. Es por eso que hacer campañas de tamizaje, campañas de despistaje, me permite identificar pacientes que tienen una sobrevida, es decir, pueden sobreponerse a la enfermedad mucho mejor que aquellas pacientes que vienen ya con síntomas.
En cuanto al tratamiento, está claro, si ustedes ven aquí, las líneas transversales corresponden a los estadios clínicos, o sea, qué tan grande es el tumor o qué tanto compromiso tienen. Y los cuadros que tienen colores muestran todos los tratamientos que hay que emplear. Mientras que al inicio de la tabla, con cáncer de mama que recién está empezando, probablemente solamente necesite cirugía y radioterapia y pastillas. En un cáncer de mama avanzado voy a tener que emplear probablemente inmunoterapia, quimioterapia y más recursos. Entonces, el efecto secundario de los tratamientos es algo que también hay que tener en cuenta. Lo que me comentábamos hace un momento, ¿no es cierto? Calidad de vida. Y yo le doy tratamiento a una paciente es con la idea de que esta paciente se reincorpore a sus actividades cotidianas con la mayor secuela posible. Que pueda mover su brazo, que pueda hacer sus cosas, que pueda hacer ejercicio, comer sano. Son algunas de las cosas que buscamos con un diagnóstico temprano. Si mi paciente tiene un cáncer de mama que está solamente localizado en la mama, es mucho más probable que la paciente se cure y es mucho más probable que pueda regresar a hacer sus cosas con la mayor familiaridad posible a lo que estaba haciendo antes de la cirugía o antes del tratamiento. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta interesante charla. He estado anotando las preguntas de las personas que nos han estado escribiendo por el chat. Así que si hay más preguntas también, por favor, pueden escribirlas. Yo las voy a ir leyendo. Y si veo que hay alguna que se repite, pues igual, ¿no? Voy a tratar en lo posible de reunir todas las cuestiones, las preguntas, para que el doctor pueda respondernos. Rápidamente, doctor. Primera pregunta. ¿Cómo se determina cuál es el tratamiento más adecuado una vez que efectivamente me han diagnosticado que tengo cáncer? Existen guías de práctica clínica. O sea, en base a toda la información científica disponible, se establece de acuerdo al tipo de cáncer y de acuerdo al estadio clínico, o sea, si el tumor es grande, es pequeño, si tiene ganglios, no tiene ganglios, si tiene metástasis o no, cuáles son los tratamientos para todas las neoplasias. Existen guías de práctica clínica en todo el mundo. La única diferencia es qué es lo que le corresponde a mi paciente de acuerdo al estadio clínico que tiene y al tipo de cáncer que tiene. Muy bien, doctor. Otra pregunta. ¿A qué edad debo empezar a hacerme mis chequeos de mama? Pregunta probablemente una paciente bastante joven. Ok, para la población general, la recomendación actual es que en nuestro país el examen clínico de mama debe empezar a partir de los 40 años acompañado de una mamografía, lo cual no significa que una paciente de 20 años no pueda ir a hacerse un chequeo, un examen clínico. Como parte del programa de tamizaje nacional, se considera a partir de los 40 años. Lo otro que hay que distinguir es que cada persona es diferente. ¿Sí? Las pacientes me dicen, doctor, ¿yo por qué recibo este tratamiento si la señora que está al costado recibe el otro? Cada una de ustedes es un ser individual, cada uno tiene sus particularidades. Entonces, si una paciente tiene factores de riesgo importantes, como los que comentábamos, ¿no? Por ejemplo, tiene una mutación genética o tiene una historia familiar importante de cáncer de mama, su médico puede sugerirle empezar sus chequeos a edades más tempranas o con otros exámenes. Si mi paciente tiene, por ejemplo, una mamografía normal, puedo considerar la posibilidad de su siguiente mamografía hacerla en 6 meses y no en un año. Todo va a depender de qué es lo que tengo con esta paciente adelante, ¿sí? No, el tema de población general se refiere a una persona a la cual no se le ha evaluado y no se le conocen factores de riesgo.
Bien, doctora, excelente. Más preguntas. Una paciente nos dice, ¿es normal que después de culminada periodo de menstruación me salga un líquido transparente en el pezón? ¿Debo acudir al médico? Am, la respuesta rápida es sí. Ah, todas las pacientes tienen detrás del pezón unos conductos por donde normalmente debería de salir la leche cuando están dando de lactar. Eventualmente, algunas pacientes pueden tener secreción a través del pezón y lo que hay que valorar es cuál es la causa. Pueden ser causas benignas, por ejemplo, ectasia ductal. Puede ser producto de alguna otra situación, por ejemplo, las pacientes que toman antidepresivos pueden tener secreción a través del pezón, o puede también haber cáncer de mama en el que veamos secreción a través del pezón. El distinguir cuáles son las características de la secreción y hacer una evaluación clínica es lo que nos va a marcar la pauta de qué es lo que tengo que hacer con esa paciente. Toda paciente que tiene secreción a través del pezón debe tener evaluación especializada para ver cuál es la situación que tiene, si necesita tratamiento o no. Bien, doctor, más preguntas. Tengo los senos densos. ¿Esta es una razón por la que corro más riesgos de tener cáncer de mama? Está escrito que la mama densa es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Lo que ocurre es que la mama densa es difícil de evaluar incluso por mamografía. Y eventualmente esas pacientes tienen muchas veces nódulos o quistes y el riesgo ahí es de que en manos inexpertas podrían ser confundidos con lesiones benignas y se nos escapa la lesión. Entonces la paciente pasa un año más sin tener una evaluación habiendo tenido un tumor. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Más preguntas. Doctor, uso Mencina, casi 5 años. Soy menor de 30 años. ¿Ya puedo realizarme un chequeo? No tengo hijos. ¿Debería hacerme una mamografía? Nos pregunta. Y ya, si tiene 30 años y no tiene sospecha de cáncer, puede hacerse una evaluación clínica y una ecografía. Sí es correcto de que si una paciente va a empezar algún método anticonceptivo que incluya hormonas, debería de tener cada cierto tiempo una evaluación a las mamas. ¿Por qué? Porque algunos métodos hormonales pueden estimular el crecimiento de quistes o fibroadenomas, no necesariamente cáncer. Y como ya sabemos, la susceptibilidad de cada paciente a los medicamentos es diferente, ¿no? Tengo una paciente, María, que toma Panadol y con eso calma su dolor de cabeza, y Juana toma Panadol y no le calma. Eso significa de que no todos los medicamentos nos caen igual a todos. Entonces, por precaución, si una paciente va a recibir terapia con hormonas, con estrógeno, con progesterona, debería de tener cada cierto tiempo control sobre su salud mamaria. Bien, tenemos aquí una doble pregunta de una misma persona. Dice, eh, tengo mama densa, poliquística y calcificaciones. Cuando he pedido a los doctores que me hagan una mastectomía, me dicen que no, porque no tengo tumores, pero me fastidian estas calcificaciones. ¿Cuándo debería realizarse una mastectomía? Y esa es la solución de María Antonieta. Si me duele la cabeza. Ya, a ver, existen indicaciones para la mastectomía. Una, evidentemente, es el tener cáncer de mama. En algunos casos, algunas pacientes pueden desarrollar un temor muy grande a desarrollar cáncer y eso se le llama cancerofobia. Eso también puede ser considerado como un factor en la toma de decisión para hacer una mastectomía con la paciente. Pero lo más importante es orientar a la paciente de si realmente amerita hacerse, porque muchas veces es desinformación en realidad lo que genera esta decisión. Y el tercer criterio es si es que mi paciente tiene un riesgo muy alto. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un rato, ¿no?
si tengo una historia familiar fuerte de cáncer de mama, si tengo una mutación BRCA como Angelina Jolie, es muy probable que vaya a desarrollar cáncer a lo largo de mi vida, entonces probablemente se puede sugerir una mastectomía profiláctica, o sea, preventiva en ese caso. Excelente, muchas gracias, doctor. Otra pregunta. Doctor, ¿qué son los bultos en la axila? ¿Cómo diferencio si es un bulto de grasa o de otra formación? Tiene que ir con el médico para que la evalúe, ¿no es cierto? Probablemente le va a pedir algún examen, que puede ser una ecografía, y de acuerdo con eso distinguir las características del bulto que le ha aparecido. En la axila uno puede encontrar ganglios, puede encontrar lipomas, que son tumores de grasa, y puede encontrar mama supernumeraria, que son los hallazgos más frecuentes. Entonces, distinguir entre estos tres es trabajo del médico, ¿no? Tiene que evaluarla y pedirle, probablemente le va a pedir una ecografía. Bien, aprovecho, doctor, ya que estamos hablando justamente de los exámenes preventivos, en recordar a todas las personas que aquí en la Clínica San Judas Tadeo tenemos un chequeo preventivo de cáncer de mama que está subdividido para personas que son menores de 40 años, donde se les realiza una ecografía, una consulta médica y la evaluación de sus resultados, también la mamografía para aquellas personas que lo requieren, que son normalmente a partir de los 40 años. Entonces pueden acercarse aquí a la clínica llamando al teléfono de la central de citas o a la central de WhatsApp. Yo lo voy a pasar igual por el chat para que lo tengan. Y aquí se les va a agendar para que puedan pasar la consulta con el ginecólogo y pasar la consulta también con el examen que corresponde. Muy bien, más preguntas, doctor. Todos, todos los cánceres, doctor, terminan en una operación. ¿Cuándo se debe operar? ¿O hay algunos tipos que no ameritan tener una intervención? Distinguimos dos tipos de neoplasias o cáncer. Una son las líquidas, como la leucemia, en donde no hay un tumor evidente y en donde la cirugía no tiene cabida. Y otros son los tumores sólidos, como en el caso de cáncer de mama. En este tipo de tumores, en este tipo de neoplasias malignas, la cirugía es mandatoria siempre que tenga criterio de curación. Si mi paciente voy a hacerle un tratamiento con intención de curarla, va a tener que pasar por cirugía en algún momento. Lo que puede cambiar es la extensión de la cirugía. Puede ser una cirugía pequeña o una cirugía grande, y eso va a depender de algunos criterios. Pero en términos prácticos, si yo quiero curar a mi paciente, debería de tener cirugía en algún punto. Bien, más preguntas. Nos dice, con respecto a los métodos anticonceptivos, ¿cuánto tiempo debe estar en nuestro cuerpo, como por ejemplo la T de cobre, o cuándo se deben retirar? Bueno, es una pregunta más ginecológica, pero de repente hay algún tipo de asociación con algún No, temor de cáncer. En cuanto a los dispositivos de barrera, a la T de cobre, no existe ninguna asociación con cáncer de mama. Pero también es cierto de que no puedes quedarte con la T eternamente. Cada cierto tiempo hay que hacer una evaluación con el ginecólogo para que valore eh, la permanencia del dispositivo. Recuerden que con el tiempo algunas pacientes se incrusta el dispositivo y luego hay que hacer un procedimiento especial para sacarlo. Entonces, lo otro es que hay dispositivos que duran más que otros. Entonces, tienen que ir con el ginecólogo para que vea qué tipo de dispositivo tiene, cuánto le dura, cómo está en este momento implantado, para ver en qué momento se va a cambiar. Muy bien, doctor. Una siguiente pregunta. ¿Por qué a algunas mujeres se les cae el cabello y otras no al recibir la quimioterapia? No es que no se les caiga, en realidad es un efecto secundario que debe de verse en todas las pacientes. Lo que ocurre es que algunas pacientes se les cae más fácilmente, pero en realidad ese es un efecto que vamos a ver en todas las pacientes que reciben quimioterapia.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí Doris Zapata nos dice si hay algún descuento para las presentes en la charla. Queremos decirles, y aprovecho esta pregunta, primero para agradecer a todas las empresas que se preocupan por la salud de sus colaboradores, por la salud de su familia corporativa. A todos ellos queremos después conversar internamente porque podríamos hacer que podamos ver un tratamiento especial para que sus colaboradoras puedan acceder a un chequeo preventivo de cáncer de mama. Y a las personas que se encuentran aquí y nunca se han realizado un chequeo de cáncer de mama, por favor, pueden hacerlo. El doctor Dunstan es parte de nuestro staff de profesionales que tiene muchísima trayectoria y nos puede ayudar muchísimo, no solamente a realizarnos el examen, sino a despejar muchas preguntas y muchas dudas que tenemos todas las mujeres respecto a nuestra vida en general. Bien, doctor. Una siguiente pregunta y vamos a terminar ya prácticamente con esto, el rol de todas las consultas. Hemos tratado de alguna manera, juntar algunas preguntas que se pueden asimilar de forma de una sola consulta. Pregunta a la señora Sili. Dice, si tienes problemas hormonales como ovarios poliquísticos y también hipotiroidismo, ¿es importante, doctor, que me haga alguna mamografía o algún cuidado en especial que me pueda recomendar? Justo en razón de lo que preguntaban hace un momento, ¿no? Las pacientes que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, pueden tener secreción a través del pezón. Y eso no es que la mama esté enferma, sino que por efecto de los cambios hormonales se produce secreción a través del pezón. La mama en esa situación no está enferma. Sin embargo, no es posible saber si una paciente con hipotiroidismo también tiene una enfermedad en la mama, porque puede tener dos cosas, ¿correcto? Entonces, ahí la lógica es, ok, hay que hacerle el examen, evaluar si es que hay algún tumor o algo que amerite tratamiento en la mama y descartar si es que esto es producto del hipotiroidismo. Pero en términos generales, ni el hipotiroidismo ni el ovario poliquístico deberían de significar un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Bien. Doctor, yo tengo ambos senos con quistes desde el año 97. Me hago todos los años mamografía y ecografía. Siempre sale que tengo los senos densos. ¿Debo preocuparme? ¿Tengo que tomar alguna precaución adicional que me pueda recomendar? Evidentemente ya tienes la preocupación y eso se ve en el hecho de que todos los años te haces el examen. Y hasta ahí llegamos. O sea, no, por solamente el hecho de tener la mama densa, lo único que hay que hacer es hacerse su chequeo conscientemente cada cierto tiempo. Bien, doctor, acá hay una pregunta que me permite a mí hacer otra pregunta más. La primera es, nos dice Alicia, doctor, una consulta, tengo una amiga que le encontraron un quiste en un seno y le van a retirar los senos. ¿Cómo ayudarla a ella emocionalmente? Y ahí, doctor, me gustaría también que hablemos sobre el aspecto un poco más amplio, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que es diagnosticada con cáncer de mama o en general con cáncer? ¿Qué debería ocurrir además de su tratamiento médico? ¿Qué pasa con el acompañamiento? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué ocurre con esa persona en general? Claro, por lo rápido de la presentación, por el tiempo, es lo último que tocábamos, ¿no? El diagnóstico de cáncer no impacta solamente a la paciente, no impacta solamente en el tema de sobrevida, le decimos nosotros, ¿no? Las pacientes muchas veces preguntan, doctor, ¿me voy a morir? Y es una pregunta válida. Lo otro, independiente de la sobrevida, es cómo es que vamos a vivir, ¿no es cierto? Yo puedo operar a una paciente y puedo hasta curarla, pero ¿cómo es que esa paciente va a vivir? Porque evidentemente eso ya significó un cambio en su vida. Desde el mismo momento en que se tiene que hacer exámenes, desde que se tiene que chequear más seguido, desde que tiene que tomar pastillas o lo que fuera, ya eso era algo que hasta antes de este diagnóstico no estaba en su cabeza. No tenía
uy, una vez al año me tengo que hacer tomografías, me tengo que hacer mamografía, ya le cambiamos. Ahora, lo otro es, voy a tener secuela, voy a poder hacer las mismas actividades que hacía antes, voy a poder cargar peso, voy a tener que cuidar mi brazo, voy a ver mi cuerpo diferente porque ahora tiene una cicatriz, de repente sin mama, de repente con un implante. Todas esas cosas, se me va a caer el cabello, cómo me voy a ver, todas esas cosas son muy importantes. Siempre una paciente que enfrenta un diagnóstico tan terrible como este debería idealmente tener una evaluación en algún punto con psicología, con nutrición y con rehabilitación. Excelente, doctor. De hecho, me gustaría aquí en público comprometerlo a una siguiente charla para con un poco más de tiempo tocar esta última pregunta, porque me parece que amerita seguramente muchas más preguntas, no solamente del paciente, sino de las personas cercanas, ¿no? La familia, los amigos, los padres o los hijos o quien corresponda. Y vamos con la última pregunta, doctor, y con esto estamos cerrando esta pequeña charla, pero creo que importante para todos nosotros porque nos vamos con un aprendizaje, ¿no? Que la prevención es la mejor de nuestras armas para seguir con una vida saludable y deseable. Bien, nos preguntan ya las últimas preguntas, a ver, veamos. Sí, el cáncer en estadio 3C o tercero, 3C, ¿tiene cura, doctor? 3C. Es más difícil, pero sí. A ver, ¿qué significa los estadios clínicos? Significa las probabilidades que tiene una paciente de curar. Un cáncer de mama estadio clínico 1 tiene menos probabilidades que un 3 y un 2 tiene menos probabilidades que un 3. Pero yo le digo a mis pacientes en la práctica, ¿no? Si te dicen que tienes 50% o 10% o 20%, igual hay que hacerle la lucha, ¿no es cierto? De repente el tratamiento va a ser más pesado, de repente va a ser más difícil, pero si fuera mi caso y a mí me dijeran que hay 1%, me voy por el 1%, tengo que hacerle la lucha, porque de lo contrario, la enfermedad no te espera, la enfermedad sigue avanzando. Correcto, doctor. Bien, a las personas que nos han preguntado sobre la grabación, efectivamente estamos grabando la charla y con el permiso del doctor, a las personas y a las empresas que se han interesado y han compartido entre sus colaboradores, por favor se contactan en este caso con el señor Ángel Campos o con la persona que le haya enviado esta invitación y vamos a tratar de compartir también el enlace y la grabación de esta charla que seguramente será de interés para también personas que no han podido asistir. Doctor Dunstan, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Creo que hemos ayudado a despejar dudas y a sembrar conciencia. Recuerden que el doctor Dunstan es parte de nuestro staff médico aquí en la Clínica San Judas Tadeo, ubicados en el distrito de San Miguel. Los esperamos todos los días para hacer sus consultas médicas, realizarse también procedimientos médicos, operaciones, emergencias y nuestro programa también, por supuesto, femenino, que es el programa Madre Bebé, que inserta todo el acompañamiento de la gestación, parto y el acompañamiento del bebé en su primer año y en el resto de su vida. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a comunicarnos con las personas que estén interesadas en obtener este contenido y por favor estén atentos a nuestras redes sociales porque como han visto, lo acabamos de comprometer al doctor Dunstan en hacer una nueva charla y vamos a seguir hablando sobre el cáncer de mama que creo que vale la pena regalarnos este tiempo. Gracias a todos. Doctor, sus palabras de despedida. Nada, solamente invitarlos a venir a la clínica o a cualquier clínica o a cualquier centro donde tienen que hacerse su evaluación de chequeo y dar las gracias nuevamente, primero por su presencia aquí hoy día y segundo a los organizadores en la clínica por la oportunidad.
Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su asistencia.